proyecto Así Vivimos. Marcos Amarripa, director del CCI Laguna, del Consejo Cívico de Instituciones. Un gusto saludarte, muy buenos días. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio la calificación del CCI de la actuación de las autoridades en la contingencia por las lluvias. ¿Cómo consideran ustedes que ha sido el desempeño? Gracias, Juan. Muy buenos días. Pues bien, atendiendo a esta pregunta en concreto, más allá, la consideramos pues obviamente insuficiente y sobrepasada. Creo que los mexicanos siempre hemos sido pues muy solidarios en estas crisis, hoy no es la excepción. Creo que eso es todo lo destacable, que se suma pues sociedad civil en apoyo a estas familias también que han perdido mucho en esta ocasión. Pero más allá de esto, creo que debemos enfocarnos más a por qué no se ha dado una solución concreta a este problema que ya es añejo, que ya es de décadas y que se presenta año con año, y ya ha sucedido con esta frecuencia, ¿por qué no se han tomado estas medidas? Obviamente esto no es atípico, lo que sucede cada año, pues solo basta buscar las notas periodísticas que dan cuenta cada año de la misma problemática. Por ahí encontramos que el INPLAN elaboró un diagnóstico del problema de drenaje pluvial en Torreón hace cerca de 3 años, por ahí del 2015, y pareciera que no ha servido, pareciera que no se ha respetado, pareciera que se ha ignorado, sobre todo por esta instancia que es la líder en declaración estratégica en el municipio, y que busca obviamente pues la sustentabilidad y la competitividad. Y yo creo que una ciudad que se inunda cada vez que llueve, obviamente no es una ciudad competitiva. Este diagnóstico identificó los principales puntos viales de encharcamiento, que casualmente son los mismos en gran medida, por ahí el periférico, la diagonal Las Fuentes, Plaza Jumbo, etcétera, ¿no? Entonces pareciera que el drenaje pluvial no es una prioridad. El Comité del Impuesto sobre Nómina para este 2018 tiene pensadas varias obras, entre ellas ninguna obviamente de sobre el drenaje pluvial. Sí se contempla un parque ecológico en el Cerro de las Nuevas de 40 millones, sí se planean 6 góndolas para el periférico de 15 millones, sí se planean otras construcciones más, pero dejan fuera totalmente como prioridad al drenaje pluvial. ¿Qué nos dice la autoridad? Que es muy costoso. Pues sabemos cuánto gastan en obra pública los municipios, pareciera que no les es atractiva la inversión pública. Para darte algunos datos, en 2017 se destinó para inversión pública en Torreón 761 millones, esto equivale más o menos al 28% del gasto total. Ahora para 2018 solamente se presupuestaron 263 millones, es decir, un 65% menos. Esto equivale más o menos al 12% del gasto total del municipio de Torreón. Y obviamente también esto pasa en los estados. Los estados también, ya hemos dado cuenta, ejercen en inversión pública menos de lo que les aprueba el Congreso. Coahuila tiene un presupuesto de 4.500 millones de pesos para inversión pública al año y solamente ha ejercido al primer semestre del año un 10%. Vayámonos ahora a este organismo descentralizado que es el CIMAS, que cuenta también con su propio presupuesto, tiene cerca de 740 millones de pesos para el 2018, de los cuales solo destina el 8% para obra pública, es decir, cerca de 62 millones de pesos. ¿Sabes cuánto ha ejercido el primer semestre de este año? Solamente 12 millones de pesos. Eso equivale apenas al 19% del primer semestre del 2018. Por ayer yo los escuchaba y la verdad es que suena algo frustrante. ¿Qué se necesita hacer? Elevar la voz, subir el costo político de nuestros gobernantes. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Si señalar a los responsables o al responsable, investigar si hay omisión, si hay responsabilidad. Yo creo que finalmente culpables podemos haber muchos, incluso los ciudadanos. Excusas también podemos tener muchas, que si no exigimos, que si no participamos, que si no vigilamos, que si no hay apertura de la autoridad, que si no hay diálogo. Yo creo que más allá de buscar estos culpables, se trata de buscar hoy soluciones de raíz que logren mitigar esta problemática de décadas. Y los gobiernos obviamente pueden acertar, ya lo hemos visto, pero también se pueden equivocar. Pero cuando estas actuaciones son al margen de la ciudadanía,
ocurre esta crisis de confianza institucional. Yo hoy no veo un mecanismo claro de inserción ciudadana. Yo no veo que el ciudadano autónomo, el ciudadano independiente esté siendo tomado en cuenta también al momento de implementar una política en base a prioridades. Este es nuestro comentario para el día de hoy, Juan. Entonces, Marco, esta exigencia que hizo el sector privado, los representantes del sector empresarial en el fideicomiso del impuesto sobre nóminas, no el fideicomiso, porque este ya no existe, sino del comité técnico del impuesto sobre nóminas, la petición de que se empleara parte de esos recursos para el sistema de drenaje pluvial, pues quedó nada más en eso, en una petición que no tuvo eco en las autoridades. Sí, definitivamente yo creo que tienen que cambiar las prioridades. Por eso insisto en que deben de insertarse estos ciudadanos que no tengan interés más que el del beneficio de nuestra región. Nosotros vemos las prioridades que tiene el comité técnico, que nada más presentan las obras, las autoridades y ellos aprueban. Yo creo que debe ser una dinámica totalmente distinta en donde se atienda principalmente el drenaje pluvial, porque este problema es año con año y no vemos una solución de raíz. Entonces pareciera que las prioridades totalmente son otras, pareciera que la respuesta de la autoridad es algo muy costoso. Ya les comenté aquí algunas cifras, hay inversión pública, hay recursos, pero finalmente parece que no les es atractiva la inversión pública, puesto que en los estados se ejerce muy poco porcentaje de lo que el Congreso les aprueba. En el municipio de Torreón ya estamos dando cuenta, disminuyeron el presupuesto para inversión pública un 65% respecto al 2017. Hoy sí apenas ha ejercido un 19% de lo que presupuesta para inversión pública, que es apenas el 8% del total de su presupuesto. Entonces, pareciera que las prioridades son otras, menos la obra pública, menos la infraestructura, y hoy vemos una ciudad que pasando las lluvias va a haber otra vez necesidad de pavimentar, de pintar, de recarpetear, y eso es año con año, y pareciera, insisto, en que no se le quiere dar solución de raíz a esta problemática tan sentida, ¿no? Marco, pero hay una explicación, o quién debería explicar, o a qué se debe esta drástica reducción del 65% en el presupuesto para infraestructura de un año a otro en el municipio, y la reducción también del presupuesto estatal. Pues mira, definitivamente el presupuesto estatal lo define el Congreso finalmente, nuestros representantes. Desconozco a nivel municipal que se haya tomado en cuenta para reducir esto drásticamente. Obviamente no lo vemos en otros rubros, ¿verdad? Como son servicios generales, como son servicios personales, en donde vemos que sí hay incrementos, es decir, son nóminas obesas, son rubros que no son productivos, insisto, pero pareciera que no les es atractiva. Cabe la posibilidad, pública, Marco, y bueno, dicen muchas veces piensa mal y acertarás. El presupuesto, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos lo presenta la tesorería municipal al cabildo, el cabildo lo aprueba, y en el caso concreto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos se envía al Congreso para que a su vez ellos lo aprueben o hagan los ajustes que consideren necesarios, y luego ya se publica. ¿Cabría la posibilidad de que ante el triunfo electoral de un partido diferente al que estaba gobernando se hicieran esos ajustes? Puede ser, Juan. La verdad es que el control político pesa, los intereses que no son los de atender a las prioridades de los ciudadanos también pesan. Por eso insisto en que hoy tenemos que insertarnos en la toma de decisiones los ciudadanos totalmente autónomos, ciudadanos totalmente independientes, y que hoy las decisiones no se tomen al margen de la ciudadanía. Insisto, todo esto obviamente genera esta crisis de desconfianza, y yo creo que es importante que es un momento importante para implementar una política pública en base a prioridades, y quien define la política pública hoy pareciera que la inversión pública no es una prioridad, además de que poco se le destina
a esos presupuestos para inversión pública, vemos que hoy se ha ejercido muy poco o a niveles muy por abajo de lo que se tendría que ya estar ejerciendo en todo el 2018. Vemos, insisto, apenas el CIMAS ha destinado el 19% al primer semestre de un total de 62 millones. Entonces, son muchas cosas. Bajo presupuesto, el presupuesto que se les destina obviamente no se ejerce en su totalidad. Entonces, pues todo esto va sumando y cuando ves una ciudad así, que cada año sucede esta misma problemática, pues es cuando te empiezas a cuestionar si las autoridades están tomando en cuenta esas prioridades que más afectan a los ciudadanos, ¿no? ¿Y ustedes como consejo no han solicitado alguna explicación del por qué únicamente se ha ejercido el 19% del presupuesto? No, fíjate que apenas precisamente ayer que estábamos revisando la cuenta pública del CIMAS nos percatamos de esta situación. Habría que solicitar al CIMAS la explicación de por qué apenas se ha ejercido 12 millones de los 62 que tiene para el 2018, porque además sabemos que es un organismo que muchas veces subcontrata. Esto va en el rubro de servicios generales, en los cuales casi tiene un presupuesto de 300 millones. Entonces, habría que ser pues mucho más observadores, mucho más críticos sobre esto. Vienen recursos del Fonden, ahí también habría que vigilarlos, que se apliquen adecuadamente. Ya quedó por ahí una experiencia, no sé si recuerdas, de una bodega que se encontró llena de despensas, que al parecer no se entregaron a muchos damnificados hace ya un par de años. Entonces, son muchas cosas en donde tenemos que ser vigilantes. Yo creo que hoy lo que se requiere, Juan, es que las autoridades se pongan la soga del compromiso público y que el extremo de la soga lo tengan los ciudadanos. Yo creo que mientras no haya quien lleve esa soga puesta, difícilmente se van a cumplir los compromisos que se hacen con la ciudadanía, y que en base a eso podamos exigir que se cumplan esas promesas, porque vemos que después de una catástrofe como esta, pues obviamente los discursos van acompañados de que, por ejemplo, el impuesto sobre nómina se va a destinar ya parte importante del drenaje pluvial, pero mucho de eso queda nada más ahí en ese discurso, ¿no? Pero además, Marco, perdóname, buenos días, y déjame decirte, tú lo mencionaste hace un momento, en el 2016 se destinaron 60 millones de pesos a tratar de arreglar lo que había. Yo no digo que fuera la obra y la infraestructura total de lo que significaría un drenaje pluvial, pero se le invirtieron 60 millones de pesos, que ante esta contingencia, ¿dónde quedaron esos 60 millones de pesos? ¿Qué se hizo con ellos? No, mira, y nos pueden decir, es que cuesta todo, son 800 millones de pesos. Bueno, ya les di cuenta, hay recursos. Ahí está el recurso del impuesto sobre nómina, ahí está el presupuesto que se le destina a obra pública en el municipio, ahí está el presupuesto que tiene el gobierno del estado para inversión pública, donde solo ha ejercido el 10%, son 4.500 millones de pesos. Yo creo que sí es importante atacar ya el problema de raíz, Marcela. No es una cuestión de que es mucho recurso, porque vemos año con año, y si yo sumo todo lo que ha destinado, por ejemplo, el municipio en los últimos 10, 12 años, pues la verdad es una cantidad sumamente importante, y que hoy vemos que esta problemática que padecemos año con año, pues no ha tenido solución. Claro. Muy bien, Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, gracias por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días.